Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy les hablaremos un poquito sobre qué es la NOM 007 SCT2 del 2010. Esta NOM nos habla sobre el marcado de envases y embalajes destinados al transporte de sustancias y residuos peligrosos. Dada la importancia de la utilización de estos materiales, se deben realizar bajo condiciones que garanticen la seguridad en la prestación de los servicios de transporte. También que esto no represente un riesgo para la población y asimismo para el medio ambiente. El campo de aplicación de la NOM 007 dice que es obligatorio para los expendidores y destinatarios de estos materiales, así como de los fabricantes responsables de la construcción y reconstrucción de los envases y embalajes que se utilizan para su transformación. Los envases y embalajes que contengan residuos peligrosos de la clase 7 radiactivos, recipientes a presión, envases y embalajes cuya masa neta exceda de 400 kilogramos o 450 litros. Materiales de baja actividad específica (BAE) son los materiales radioactivos que por su naturaleza tienen una actividad específica limitada o a los que se les aplican limitantes a actividades específicas promedio estimada. Riesgos primarios y secundarios. Riesgos primarios. Clasificación de los materiales por clase o división de acuerdo al orden de preponderancia de las características del riesgo de las sustancias y materiales y se identifica con los números del 1 al 9. Riesgos secundarios. Cuando además de tener el riesgo primario, uno o más riesgos importantes a estos se les denominan riesgos secundarios. Envase y/o embalaje. Compuesto, constituido por un envase y/o embalaje exterior y uno interior de forma íntegra. Exterior. Protección exterior del envase con materiales absorbentes que protegen el interior. Envase o embalaje interior. Se refiere al material o recipiente utilizado para contener y proteger un producto en su forma final antes de ser vendido o utilizado por el consumidor. Este envase está diseñado para mantener el producto en buenas condiciones y facilitar su manejo. Puede ser una botella, una lata, una bolsa, un frasco u otro tipo de recipiente. En resumen, el envase o embalaje interior protege el producto de una manera individual. Como siguiente concepto tenemos el de envase y o embalajes combinados. Nos dice que es una combinación de envase y o embalaje para fines de transporte, constituida por uno o varios embalajes y o envases interiores. Envase y o embalaje socorro, especialmente destinados a contener bultos de materiales peligrosos que han quedado dañados, que presentan defectos o fugas, o bien materiales peligrosos que se han vertido o derramado a fin de transportarlas para su recuperación o eliminación. Envase y o embalaje de polvos, impermeable a contenido seco o sólido pulverizado. Intermedio, situado entre los interiores y exteriores. De la misma manera, también tenemos el envase y o embalaje reutilizado. Este es todo aquel que haya sido nuevamente llenado y tras haber sido examinado y ya pasado las pruebas de resistencia. 5.1. Se admite la utilización de envases y/o embalajes cuyas especificaciones difieren de las indicadas en la norma oficial mexicana 024 SCT. Todo envase y/o embalaje destinado a contener líquidos habrá de superar un ensayo prueba de estaquiedad apropiada y cumplir las especificaciones pertinentes respecto del ensayo prueba enunciado en el numeral 7.4.3 de la NOM 024 SCT2 2010. A. Antes de ser utilizado por primera vez para el transporte. B. Tras haber sido reconstruido o reacondicionado antes de ser reutilizado para el transporte. 5.2. La etiqueta requiere de 3 elementos. El primero es una cifra arábica que indique el tipo de envase y o embalaje, por ejemplo si es un bidón o es un porrón, etc. El segundo es una letra mayúscula que indique el material de este. Y por último una cifra arábica que indique la categoría de este envase. En el Diario Oficial de la Federación se puede consultar la NOM
Y existe una tabla donde ya está la clasificación de los envases, los materiales, para que facilite la elaboración de la etiqueta. Como otro apartado importante de esta NOM, nos dice que todo envase y embalaje destinado a ser utilizado para el transporte de materiales, sustancias o residuos peligrosos debe de llevar marcas perfectamente visibles, indelebles, legibles y su tamaño estará proporcionado al envase y embalaje. El marcado que debe de indicar es el símbolo de las Naciones Unidas para los envases y o embalajes, que es un círculo con letras UN. Este símbolo solo debe de utilizarse para certificar que un envase y un embalaje determinado cumple con las especificaciones de la norma oficial mexicana, NOM 024, SCT2-2010. 5.4. Se precisan de claves que deben asignarse a los diferentes tipos de envase y embalaje, según el tipo de material utilizado para su construcción y categoría. Ejemplo de una etiqueta. Podemos observar que dice 1B1, que significa que es un bibón de aluminio y es de tapa no desmontable. Organismo que asegura el cumplimiento de la norma. La SCT o Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigila el cumplimiento de la norma oficial mexicana.